Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Bienvenidos una vez más a una emisión de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Mi nombre es Óscar Daniel Rodríguez Fuentes y el día de hoy tengo el gusto de entrevistar a una consejera electoral del estado de Oaxaca, una persona que pues, ha trabajado mucho en temas de comunidades indígenas, en temas de mujeres indígenas. Y bueno, pues está aquí con nosotros la consejera Zaira Alelí Hipólito López, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Oaxaca. Zaira es zapoteca Xixá de la Sierra Norte de Oaxaca, habla, lee y escribe zapoteco, es magíster en Psicología Social Comunitaria por la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la tesis Etnia, Género y Derechos Humanos, reconstruyendo la experiencia de las mujeres indígenas, presidentas municipales. Ha sido docente a nivel universitario en diversas en áreas de gestión cultural, comunicación y psicología. También ha aplicado o ha cursado diferentes diplomados, cursos en sistemas normativos indígenas, pluralismo jurídico, diversidad lingüística y género, racismo, interseccionalidad y estadística aplicada y zapoteco colonial. Como ponente ha participado en diversos foros, encuentros y congresos y también ha participado en muchas organizaciones de la sociedad civil, desarrollando talleres y cursos en favor de mujeres jóvenes, niñas y niños con perspectiva intercultural, de género y antirracismo. Ha publicado algunos trabajos de investigación y bueno, pues también así fue nombrada por el Instituto Nacional Electoral como consejera electoral en el estado de Oaxaca. Muchas gracias, Zaira, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, comenzaría entonces preguntándote algo bastante interesante. ¿Cuál es el contexto histórico de discriminación que han tenido las personas o los pueblos indígenas? Claro, Oscar, Suani, muy buenas tardes a todas y todos. Se me acaba de ir la pregunta. Te la repito. ¿Cuál es el contexto histórico de discriminación a los pueblos indígenas en México? Híjole, la verdad es que es un largo proceso, o sea, en realidad la mayor parte de los estudios, ¿no?, los centran en el periodo colonial. Bueno, la mayor parte de las personas decimos que este proceso ocurre a lo largo del periodo colonial. No obstante, para algunas y algunos estudiosos esto se refuerza durante el siglo XIX y durante el siglo XX, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la raza cósmica y empezamos a hablar de que todas y todos somos mestizos. Por supuesto que a finales del periodo virreinal, pues se registran en unas pinturas las castas, ¿no? Entonces empiezan como esta jerarquización. No obstante, en el periodo colonial también es mucho más complejo el tema, ¿no? Porque en realidad pasaba por el ejercicio de la autoridad o por otras razones que no tenían que ver necesariamente con el tono de piel. Durante el siglo XIX y durante el siglo XX esto ya cobra pues mayor énfasis en torno al tono de piel, a la estatura, al cabello, ¿no?, en lo que tiene que ver con procesos de discriminación. Y hoy que tenemos una gran complejidad en este país para hablar de racismo, ¿no?, porque ubicamos a ciertas poblaciones. Entonces, al tener una población jerarquizada, ¿no?, las y los expertos siempre producen materiales que permitan entender de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos en el ámbito electoral, hay varios textos sobre pigmentocracia, ¿no? De qué tono de piel son las personas que están, pues, por ejemplo, son diputados, son senadores, ¿no?, el Congreso de la Unión en general, y puedes observar que hay un patrón en el tono de piel de las personas que toman decisiones. Entonces, la televisión contribuye mucho. ¿Quiénes son los personajes protagónicos en las televisiones, en las novelas, ¿no?, en los programas de televisión? No es el promedio del tono de piel de la sociedad en general. Entonces,
Ahora súmale que hablas una lengua indígena, ¿no? Ahora súmale que tienes una preferencia sexual, súmale que eres mujer, ¿no? Entonces esta cosa se va haciendo como capas y capas y capas de opresiones que pues lo que derivan es en exclusión, ¿no? Entonces es, o que no está diseñado para aceptar la otredad y la diferencia. Por ejemplo, las estadísticas dicen que el 1% de los indígenas llegamos a la universidad y de ese 1% que llegamos a la universidad, el 1% hace un posgrado. O sea, somos un número muy reducido de personas. Y si lo ves en salud también, o sea, se va replicando estas situaciones de exclusión. En ese sentido, fíjate que es muy interesante lo que mencionas, porque hay diversas normas a nivel constitucional que protegen a los pueblos indígenas. ¿Tú consideras que esta protección legal y constitucional es suficiente o falta por hacer en este tema? Creo que esa es una pregunta muy interesante y siempre la reflexionamos quienes venimos de sociedad civil que transitamos a espacios de toma de decisión. Yo creo que en el caso mexicano tenemos un sistema, digamos, documentalmente, ¿no? En la Constitución y todos los documentos ratificados por el Estado mexicano, el Convenio 169 y otros, y además de más normativa que han surgido en distintas instancias, particularmente, por ejemplo, en el ámbito judicial y en el ámbito electoral. Creo que son suficientes, son vastas. El tema es la brecha de implementación. Creo que ese es el verdadero problema. O sea, tenemos el segundo constitucional en materia de pueblos indígenas es muy robusto, o sea, es muy abierto, es un gran paraguas para proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Pero quienes toman decisiones no necesariamente comprenden esta complejidad. Por ejemplo, cuando dices, es que es autonomía y libre determinación, ¿no? Entonces, yo siempre digo, libre determinación en su versión de autogobierno, ¿no? Entonces la gente se me queda viendo con cara de ¿qué estás hablando? ¿Por qué? Porque nos cuesta cambiarnos el chip, porque hay mucho por hacer, porque la norma en realidad es abierta, te permite muchas cosas. Por eso y me atrevo a decir, abogados y abogadas indígenas han encontrado rutas muy interesantes. Por ejemplo, hace 7 años nosotros empezamos a trabajar derechos lingüísticos y hay un abogado otomí que pues cometió una infracción para poder ir pues a las celdas estas que te llevan solo una noche, ¿no? Y en realidad fue una estrategia muy interesante para poner la lengua en el centro, ¿no? O sea, en la Constitución todas son lenguas y tú tienes derecho a hablar tu lengua en cualquier espacio y cualquier servidor o servidora pública tiene que atenderte en la lengua, porque es obligación del Estado. Todas son lenguas nacionales. ¿Qué ocurre cuando esta persona comete una infracción y llega? Pues hablan en su lengua y entonces todos pues no saben cómo resolver el asunto, cómo atender. Y entonces lo que coloca en el escenario público es los mecanismos para el tema de garantizar los derechos lingüísticos. Porque en la ley estaba, pero operativamente no existe. Y creo que ese es el trabajo que hay que hacer, que tiene que ver con la implementación. Tenemos una normativa robusta. Yo creo que de las cosas que hay que trabajar es en judicializar el racismo. Eso es algo que no tenemos en el país. Hablamos de discriminación. Países como Colombia y Brasil tienen mucho más avance en ese tema. Aunque no creo que todo tenga que judicializarse, sí creo que es importante sentar las bases para estos procesos, ¿no? Y así ir avanzando más bien en implementar la norma, ¿no? Bueno, sobre todo este tema que mencionas es interesante porque en la actualidad, bueno, tú eres experta en el tema de protección, por ejemplo, de mujeres, estudiaste ese tema. Y bueno, yo te quisiera preguntar en eso una pregunta que puede ser un poco técnica, pero creo que es importante. ¿Tú crees o consideras, o cómo consideras que se han abordado las tensiones entre el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres indígenas y los sistemas normativos indígenas, que normalmente la gente conoce como sistemas de usos y costumbres, dado que no es el tema legal, pero ¿consideras que hay tensión, digamos, estos problemas en que hay pueblos que no permitan a sus mujeres ejercer derechos libremente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que hay mucho prejuicio en torno a las comunidades y pueblos indígenas, y no es un prejuicio bueno, todos sabemos teóricamente cómo se construyen los prejuicios. Hay un estereotipo en torno a la población indígena y en torno a las expresiones culturales, ¿no?
Entonces, a mí me parece que es una tensión en este momento muy particular e interesante. En Oaxaca justo nos encontramos ahora ante la norma 1511 que tiene que ver con la paridad en sistemas de gobierno indígena, ¿no? Entonces, estamos enfrentando pues diferencias de criterios al seno del Consejo General. ¿Eso qué significa? Que hay unos que dicen es que la paridad es muy importante porque los pueblos no dejan participar a las mujeres, hay otros que dicen la autonomía es prioritaria porque la libre determinación. Y de hecho la Corte Interamericana en su último informe refiere la necesidad de protección, ¿no?, de las formas de organización comunitaria y de más bien que el Estado tiene que garantizar las condiciones para que las mujeres participen. Y yo podría decirte que yo habito la intersección. ¿Esto qué significa? ¿No? Que puedo comprender lo que ocurre allá, como puedo comprender lo que ocurre acá, ¿no? Al interior del Consejo General, quien tiene que tomar decisiones. Y creo que no es una discusión simple, no es autonomía contra paridad. Creo que hay que comprender la complejidad. Creo que en esta misma infraestructura que yo iniciaba en la entrevista dando los datos estadísticos y las cifras, por ejemplo, en infraestructura carretera, en todo, los territorios indígenas se encuentran por abajo de la media nacional. Y por supuesto, cuando tienes un proceso de ejercicio del cargo sin dieta, sin pago, pues las mujeres en este momento están diciendo, no, tenemos triple carga cuando somos mujeres indígenas, ¿no? O sea, sufrimos discriminación porque somos mujeres, porque somos indígenas, ¿no? Y le sumas ahora, pues, el tema de tengo que ejercer el cargo, ¿no?, sin ingreso. O sea, no es lo mismo ejercer el cargo en un sistema normativo que en el régimen de partidos políticos. Entonces, creo que hay una tensión importante, creo que están ocurriendo cosas interesantes, creo que hay que reflexionar un poco más, cada quien tiene una postura distinta, pero también creo que, por ejemplo, para mí la discusión más importante en este momento que están dando mis colegas es el tema de la constitucionalidad en la paridad, ¿no? Que la paridad es constitucional, entonces pues no me la puedo brincar. Y entonces yo pugno porque sí es constitucional, pero hay que entender situadamente los contextos. Yo misma, ¿no? Pues yo no sé si podría ejercer un cargo ahora en mi comunidad, soy consejera electoral, ¿no? Entonces, creo que hay situaciones que tienen que ver con hacer un análisis mucho más profundo y desde la interseccionalidad analizar, ¿no? Hay municipios que demoran 6 meses en hacer su elección y tú les dices, no cumples paridad, ¿no? Entonces, en realidad, sí estás trastocando el sistema, ¿no? Algo que por mandato internacional, digamos, estaríamos obligados a cumplir, ¿no? Y por mandato constitucional hay que cumplir con la paridad. Entonces, yo creo que en este momento no hay un análisis muy profundo y está basado en las convicciones y en las agendas. Yo entiendo, por ejemplo, a las magistradas que dicen, pues somos producto de la paridad, ¿no? Las mujeres que hoy integramos los consejos generales. Pero creo que también hay que generar medidas, ¿no? Podemos producir que las compas lleguen al ejercicio del cargo, pero no podemos garantizar su protección en el ejercicio del cargo, que es lo que ocurre en el sistema de partidos políticos, ¿no? O sea, garantizamos que se integre. ¿Cómo sobrevive la mujer en los 3 años que ejerce el cargo? ¿No? ¿Qué dicen los tribunales? Pues solo si fue votada, ¿no? Entonces es ámbito de competencia. Entonces, ¿qué hacemos? Medidas cautelares. ¿Qué hace la policía? Bueno, cuando le pide seguridad pública no está, no cumple. O sea, tenemos una brecha de implementación muy fuerte y entonces estamos colocando a las hermanas indígenas en esta posición, ¿no? Entonces creo que es muy complejo. En este punto me gustaría regresar con este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con este tema interesante que nos acabas de mencionar sobre los derechos de las mujeres. Volvemos.
Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí platicando con la consejera Zaira Alelí Hipólito López del Instituto Electoral de Oaxaca y bueno, estábamos platicando sobre todo de la participación de las mujeres. En ese sentido, pues ya nos dio una interesante reflexión sobre cómo se aplica el principio de paridad con los sistemas normativos internos. Y hay una pregunta que me gustaría hacerte, sobre todo en el contexto de Oaxaca y bueno, que también afecta a todo el país. ¿Cuál es la principal problemática que enfrentan las mujeres indígenas al momento de postularse? A ver, creo que es bien importante, bueno, postularse en qué sistema en el caso de Oaxaca. En el sistema normativo interno. Ok, creo que hay una complejidad como para comprender, ¿no? Hay algunos sistemas normativos que sí permiten postulación previa, ¿no? Como de 10 días, 8 días, ¿no? De planillas, por ejemplo, que tienen un periodo como de campaña. Hay muchos, la mayor parte de los sistemas normativos indígenas que yo siempre procuro resaltar que nosotros tenemos un distrito electoral completo de sistemas normativos indígenas, pero su diputado es de partidos políticos. Vean esta contradicción, ¿no? Yo pertenezco a ese distrito. La mayoría somos indígenas en ese distrito. Entonces, en este distrito en particular, bueno, en esta región que es la Sierra Norte, que son 2 distritos, no hay procesos de campaña, ¿no? Entonces, la postulación dura lo que dura tu nombre. Es decir, vamos a nombrar a Oscar y en este momento votamos y ya quedó, no quedó, se acabó. Ese es el momento que dura la postulación. No hay un registro, no hay todo esto que hacemos en partidos políticos. Entonces, en realidad, creo que la complicación para el acceso al ejercicio del cargo o de aquellos que nosotros como institutos electorales calificamos, tiene que ver con, digamos, por eso yo decía situado, ¿no? Tiene que ver con cada sistema en particular. No es un sistema, son 417 sistemas, ¿no? Entonces, cada uno es distinto del otro. Entonces, en algunos tiene que ver con el escalafón, ¿no? Es decir, que pues vas escalando y entonces, pues las mujeres que no ejercen estos cargos, pues es difícil que accedan como al cabildo, ¿no? Hay otros hay muchas estrategias que han encontrado para resolver el asunto. Hay otros que no tienen que ver con eso, sino tienen que ver con, por ejemplo, conflictos políticos sociales, ¿no? Temas de territorio, temas de violencia, como en el resto del país, ¿verdad? Entonces, digamos que hay comunidades que resisten de esa forma, no nombrando mujeres para proteger, pues, la interacción con estos grupos. Y también cuando tienen conflictos pues, de carácter político, distribución de recursos, ¿no? Entonces, digamos como eso también es son como otra categoría de elementos que pueden dificultar. Y tenemos una tercera de la que hablamos muy poco, y es que hay varias mujeres que no quieren participar. Entonces, eso también es cierto, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre digo en las actividades es que está el derecho a decidir, ¿no? Yo decido participar o no. Y creo que eso es lo que tenemos que también respetar. Y cuando hay mujeres que sí quieren participar, que son muy activas en la comunidad, que tienen interés en participar, pues se enfrentan otros desafíos, porque hay una larga discusión sobre si buscamos el ejercicio del poder o no en sistemas normativos. Entonces, digamos como que son varias aristas. Hay comunidades que dicen, ¿quieres llegar? No llegas, ¿no? Pues no llegas, ¿no? Hay comunidades que dicen, hablas mucho en la asamblea, opinas, estás en contra, vas, ¿no? Y prueba que puedes gobernar, ¿no? Entonces hay como de todo en este ejercicio, ¿no? Pues sí, es una situación bastante compleja en algunos casos. Ya hablábamos un poco de las problemáticas que tienen algunas mujeres para llegar. Son variadas las que mencionas. Y bueno, yo te pregunté en ese sentido, ¿qué acciones afirmativas han tomado como Instituto Electoral para fortalecer la participación de las mujeres indígenas? Digamos, en el caso de partidos políticos, pues creamos las acciones afirmativas pues, con la participación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas,
respetando pues la paridad, ¿no? Entonces eso me parece que es una medida que podemos perfeccionar hacia las intermedias. Creo que necesitamos hacer algunos ajustes a estos lineamientos de paridad que todas y todos los institutos tenemos, ¿no? Y que todas y todos los consejeros conocemos, pero digamos respetamos la paridad y tal vez habría que apretar un poquito más la tuerca, ¿no? En el caso de sistemas normativos indígenas, como instituto, lo que hicimos inicialmente fue el criterio de no regresión, es decir, que los municipios de sistemas normativos indígenas que ya tenían mujeres dentro del cabildo no disminuyeran el número de mujeres, ¿no? Entonces, la segunda fue, creamos los criterios orientadores, ¿no? Para comprender la participación política, es decir, si no cumplían en el cabildo, bueno, cuántas mujeres tenían en el cabildo, qué cargos dentro del cabildo tenían, ¿no? No es lo mismo, históricamente también ocurre en partidos políticos, ¿no? La regiduría de salud está en manos de las mujeres y la regiduría de obras en manos de los varones, ¿no? Entonces, donde había mujeres en regiduría de obras, en la regiduría de hacienda o en la presidencia, pasaba, ¿no? Entonces, uno podía pasar y luego, por ejemplo, si tenían más mujeres, ¿no? Hay varias asambleas que, por ejemplo, estos cargos administrativos, que es tesorería o secretariado, se nombran por confianza, ¿no? En el caso de sistemas normativos, varios los eligen en asamblea. Entonces, tu secretario municipal no lo elegiste tú, ¿no? Te lo eligió la asamblea y te lo puso. Y también es un mecanismo de control, de transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, estos criterios orientadores. Y ahora, según lo que he observado en torno a la calificación de las elecciones, va con la paridad, ¿no? 50-50. En paridad numeral, no sustantiva, paridad numérica. Muy bien. Otra pregunta que me gustaría hacerte en este tema es, Oaxaca se hizo famoso en alguna ocasión por un caso, el 304, muy seguramente ya lo conoces, que es un caso de falsos registros de personas que se sustentaron como mujeres con el único objetivo de tener una candidatura. En ese sentido, me gustaría que me platicaras de qué medidas tomaron en ese caso, se volvió a presentar una situación similar o si se han registrado candidaturas genuinas con posibilidad. ¿Qué sucedió con ese famoso caso? Único, yo creo, en el mundo, hasta ahorita. Sí, el caso vergonzoso en Oaxaca. En realidad, mira, yo aún no formaba parte del Consejo General, entonces tengo, digamos, como poca información en torno a las medidas. Lo que sé exactamente lo que sabe la población y es que estas pues fueron, digamos, no validadas, ¿no? Y llegaron a los tribunales. Y pues bueno, y creo que ahí lo que realmente se acertó desde mi perspectiva de fuera, ¿no? Es que la población que se identificaba como, o se autoadscribía o se identificaba como trans, es quien dio la batalla, ¿no? Entonces creo que es bien, eso lo que nos enseña es que tenemos que trabajar agendas con la sociedad civil, ¿no? Entonces, porque nadie hubiese dicho absolutamente nada de estos, los llamados, entre comillas, falsos trans, ¿no? Entonces, no se ha vuelto a presentar afortunadamente. Y como sabes, también en Oaxaca pues tenemos, en el caso del Istmo de Tehuantepec, tenemos el tercer género, que es el género, pues, muxes. Y entonces es una población muy organizada, ¿no? Entonces, además ejercen cierto tipo de funciones al interior de la comunidad que los coloca pues en una situación pues de ventaja respecto al resto de la población trans en el país y en otros estados. Entonces, esta organización permite también que, pues que participen, que defiendan, que construyan, ¿no? Justo ahora tuvimos ya con la iniciativa de la consejera Jessica una mesa de discusión, ¿no? Con la población LGBTIQ+, MUSHE, para establecer estos criterios de cómo incorporar y tener un lineamiento mucho más adecuado a la población, ¿no? Para que no volvamos a vivir una situación de esta naturaleza. Hasta ahora en estas elecciones no se repitieron, pero creo que también ya estamos más robustecidos, ¿no? Los mismos tribunales se han pronunciado al respecto. Entonces,
pero desde mi perspectiva la sociedad civil juega un papel muy importante. Pues mira, interesante el tema de los mushes, justamente es una de las preguntas que te quería hacer, si la participación política de este grupo ha crecido a partir de este caso o siempre ha sido muy activa dentro de la política. ¿Cuál es tu opinión respecto a este grupo y su participación en política? Mira, respecto a la participación política de la población mushe, nosotras tuvimos, no sabría decirte el dato exacto, pero hace ya muchos años, una diputada mushe, hace muchos años, ¿no? En la región, por ejemplo, hay agentas mushe, ¿no? O sea, no, digamos como que en el territorio donde habitan, es mucho más vista su participación, son muy activas, ¿no? Igual al interior de las estructuras de los partidos, porque además en esta región la mayor parte elige por el sistema de partidos políticos, son activas de los procesos o de la vida interna de los partidos políticos. Entonces, digamos que más bien lo que hace falta, sobre todo cuando hablas de pueblos indígenas, musheidad, ¿no? Digamos, como las personas trans no blancas, ¿no? Creo que es bien importante que lo que falta es el registro, sistematización, organización de la historia, ¿no? Pero hay, ¿no? Más bien lo que falta es producir la memoria de esa participación. Pues muchísimas gracias por tu entrevista, gracias por aceptar esta invitación y no me quedaría más que agradecerte, despedirme y pues ojalá que tengamos más entrevistas como estas y te invitaría a dar un mensaje de despedida para quien nos acompañe. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias también al público que siempre digo público converso porque ya están como sensibilizados con el tema, ¿no? Y que yo les invito a que hablemos de estos temas en donde estemos y que garanticemos la mayor parte del respeto, el reconocimiento a la diferencia, ¿no? Creo que eso es lo que nos hace falta, como la empatía de comprender y aceptar la diferencia. Muchas gracias por la invitación, Oscar, y a todo el equipo CLE. Muchísimas gracias y a todos los que nos ven, muchísimas gracias por seguir en estas emisiones. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.